La ley de amnistía, un gesto de generosidad del chavismo y las víctimas de las guarimbas, así como Estados Unidos sepulta el último tratado nuclear con Rusia, mientras que la mayoría global está con Cuba. Estos son algunos de los temas de esta edición de Puentes Informativos. Quien está hablando soy yo, Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú. Desde Venezuela, como siempre, me acompaña Marina Aguirre de Telesur. Marina, un gran gusto saludarte como siempre. Muchas gracias Víctor por la presentación, muchas gracias a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, y sí, la verdad que hiciste un marco introductorio importante porque son parte de los temas que vamos a estar desarrollando en esta hora de programa, así que no se lo pierdan y si te parece ya arrancamos con el primer tema. Y bueno, el primer tema tiene que ver con lo que Víctor decía también en su introducción sobre el tema de la ley de amnistía. Este proyecto de ley de amnistía que precisamente la pasada semana, el jueves 5 de febrero, comenzó la discusión en primera instancia. Luego de esa discusión, porque esto es por constitución en Venezuela, hay dos instancias de discusión, de debate, y entre medio hay una consulta popular, una consulta pública a diversos sectores, ¿no? Sectores universitarios, en este caso también tiene que ver con organizaciones no gubernamentales, con familiares de detenidos y también víctimas, porque esta ley de amnistía tiene que ver precisamente con los detenidos, ¿no? Entonces también con poder popular y con las comunidades. Entonces, todo ese proceso, y para todo ese proceso, se generó una comisión especial para la consulta precisamente de la ley de amnistía. Esta comisión especial la preside el diputado Jorge Arriaza, que en este momento y en toda esta consulta pública, consulta popular, se reunió últimamente con los familiares de los detenidos y las víctimas de las guarimbas que fueron las famosas protestas que ocurrieron en Venezuela del 2014 al 2017, que mismo el presidente de la comisión especial, Arriaza, decía que hay gran dolor, hay mucha angustia al respecto de lo que pasó precisamente con estas víctimas y hay mucho dolor por parte, por supuesto, de los familiares. Pero precisamente esta ley de amnistía, como bien lo dijo Delcy Rodríguez y que ha resaltado, es una ley que es una oportunidad también para lo que es la reconciliación nacional y para lo que es el regreso del pueblo a la política sana. Por eso es que precisamente para que reine la paz de alguna manera es que se presentó este proyecto de ley, que son presos desde el año, personas privadas de libertad desde el año 1999 hasta hoy día, con excepción de algunas personas, como así lo dice la Constitución también, con excepción de algunas personas que no podrán estar amparadas dentro de esta ley de amnistía por diversos temas. Seguramente se estudiará y se estará estudiando de manera minuciosa cada caso, pero no van a poder ser parte por determinada violación a derechos humanos, etcétera, que también lo explica claramente en la Constitución venezolana. Por ende, se está haciendo todo este proceso. En el día de ayer, jueves 12 de febrero, se hizo la segunda instancia. Recordemos que la primera instancia de votación y de debate, que fue el 5 de febrero, se votó por unanimidad esta ley de amnistía. Por unanimidad estamos hablando de una Asamblea Nacional, por lo tanto estamos hablando del chavismo y estamos hablando también de la oposición. Todos y todas los y las legisladoras votaron precisamente a favor. Consulta popular de por medio, consulta pública, y ahora que de hecho Arriaza, el presidente de la comisión especial, dijo claramente que hubo más de 2.700 aportes por escrito respecto a esta consulta pública. La verdad que muchísimo la gente, las organizaciones, todos y todas se están involucrando en su gran mayoría, y esto es muy importante también porque todos y todas, todo el pueblo venezolano realmente quiere esta paz, quiere esta tranquilidad de alguna manera. Segunda instancia, como bien les decía, fue ayer, segunda instancia de debate, como bien lo dice la Constitución de Venezuela, pero
no se pudo continuar, se quedó aplazada porque se pudo votar hasta el sexto, artículo, y a partir del séptimo artículo fue que hubo, a través de la oposición, diferentes dudas, por lo tanto hubo determinado intercambio que hizo que, bueno, hasta acá terminamos la sesión de la Asamblea Nacional, hasta acá llegamos, vamos a aplazarlo para poder analizarlo mejor, para poder discutirlo nuevamente, porque también lo que se quiere es que de alguna manera u otra haya un gran consenso, como en la primera instancia, sea algo totalmente general la votación, tanto por parte del chavismo, que por supuesto está afín, como por parte de la oposición, sea, como habíamos dicho la vez pasada, totalmente Made in Venezuela, sin ningún tipo de nada extranjero, de ningún tipo de opinión extra. Así que bueno, ese es el proceso, eso es por lo que va el país, se aplazó, vamos a ver cuándo es la siguiente fecha precisamente para la Asamblea Nacional y para, esperemos, que sea el final de esta discusión y que se pueda llevar a cabo esta ley de amnistía, que se pueda en primera instancia aprobar, por supuesto, y luego poder llevar a la práctica todo esto que se pide para que la sociedad realmente esté en paz, y para que esté en paz, como bien dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se necesita de alguna manera también conciliar, se necesita que la sociedad también esté rumbeada para un mismo lado, sin lugar a duda, Víctor. Sí, Marina, tú sabes, a mí desde Rusia realmente me parece muy generosa, primero, esta iniciativa venezolana, como tú has dicho, ¿no? Iniciativa Made in Venezuela, ¿no? Y además me parece muy generoso justamente este gesto, además no solamente por parte del chavismo, por parte del gobierno venezolano, sino también por parte de las víctimas, ¿no? De las guarimbas, justamente, las víctimas de los protagonistas de esas protestas que tú acabas de mencionar, ¿no? Entre los años 1999 y 2026, ¿no? Cuando fuimos testigos de prácticamente violencia política, ¿no? Por parte de los guarimberos. Mira, yo porque además estoy hablando sobre la generosidad justamente de las víctimas, porque me parece muy importante, o me parecieron muy importantes esos encuentros que sostuvo Jorge Arias, primero, sí, con los familiares de los detenidos, por una parte, pero además se sostuvo un encuentro muy importante con las víctimas, ¿no? De las guarimbas, y a mí, digo honestamente, incluso me conmocionó, ¿no? Escuchar a algunas de esas víctimas, porque mira, a pesar de todo, por lo que tuvieron que pasar estas personas, ¿no? Porque mira, por ejemplo, se trata del caso de una madre cuyo hijo prácticamente, mira, fue quemado vivo, ¿no? En esta violencia política, ¿no? En un determinado momento, por una parte, pero por otra parte, esta mujer encuentra fuerzas para decir que estamos dispuestos a perdonar, ¿no? A quienes lo hicieron en su momento. ¿Para qué? Para romper justamente ese círculo vicioso de la violencia política. Mira, eso me parece muy importante, me parece que aquí estamos asistiendo a una enorme, pero enorme generosidad justamente por parte de las víctimas. Mira, por ejemplo, qué es lo que dijo el propio Jorge Arias, ¿no? Aquí estoy citando sobre las víctimas, ¿no? Están dispuestos a seguir adelante con el perdón, pero también aspirando que no haya repetición, que haya garantías de no repetición de la violencia política. Mira, a mí realmente me parece eso muy importante, espero que justamente la contraparte lo escucha, ¿no? Y Marina, también hablando sobre las imágenes, sí, hemos visto a Jorge Arias reuniéndose con las víctimas. Mira, te digo honestamente, también para mí fue importante ver en particular a las mamás, ¿no? A los familiares de los detenidos en protestas, y se pudo ver a personas a quienes les duele, por otra parte, no poder estar con sus personas que fueron detenidas, y hay que reconocer, mira, yo tampoco quiero echar gasolina al fuego, ¿no? Pero hay que reconocer que las personas en su momento fueron detenidas con razón, pero yo creo que ese tiempo pasado, digamos, privados de libertad, también sirvió quizás para repensar algunas cosas, ¿no? Para entender cuál es la situación y justamente para no echar leña al fuego, para no echar gasolina al fuego. De manera que, mira, la iniciativa me parece muy buena, además muy generosa, ¿no? Muy generosa. Es decir, yo estoy viendo a las autoridades, para poner punto final, ¿no? Al gobierno, al chavismo y también a las víctimas,
que quieren romper, ¿no?, con el círculo vicioso de la violencia política, ¿no?, y pasar a esta nueva etapa de reconciliación y de una política interna, ¿no?, de una vida política en el país sana, ¿no?, donde las diferencias, que siempre puede haber diferencias, ¿no?, pero que se aborden sobre la mesa de diálogo, ¿no?, que se aborden bien, de manera civilizatoria, ¿no? Espero explicarme bien, ¿no? Pero sí, no sí, con las totalmente. guarimbas, obviamente. Totalmente, Víctor, te explicaste muy bien y es así. El objetivo es la reconciliación nacional, es la paz social, que es lo importante. Y como bien dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que sea una ley para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, para rescatar la convivencia entre las y los venezolanos. Para eso es que se creó este proyecto de ley de amnistía, sin lugar a dudas, y eso es lo que apunta, porque como siempre decimos, el pueblo venezolano siempre apunta a la paz, y como también decía yo la vez pasada, que parece que cada vez que un pueblo apunta a la paz, pasa totalmente lo contrario. Los pueblos que hablan de paz siempre son los que terminan al final más perjudicados de alguna manera u otra. Entonces también, como estamos hablando de pueblo, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de gente, de individuos, de ciudadanos y ciudadanas, lo importante de toda esta consulta popular, lo importante de ir hacia familiares de detenidos y víctimas y hablar con ellos, a ver cómo están al respecto, a ver también qué pretenden, cómo se sienten, hablar con el poder popular y comunidades, con estudiantes, la importancia que tiene con actores políticos, por supuesto, también el sector judicial. Entonces, la importancia que tiene todo este engranaje en este momento, porque tiene que ver con la sociedad. Entonces, si tiene que ver con la sociedad, ¿con quiénes tenés que hablar? Tenés que hablar con la sociedad entera, tenés que cerciorarte, tenés que investigar, que buscar. Entonces, si serán importantes estos 2.700 aportes escritos que han llegado a la comisión especial, que han llegado y que lo expresó el presidente Arriaza, el presidente de la comisión especial, que han llegado por escrito, porque por supuesto que van a enriquecer totalmente a este debate, que esperemos que a partir de la otra semana se regrese obviamente la discusión, el debate a la Asamblea Nacional y que de alguna vez por todas se pueda votar y como se quiere y como se pide y como también lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que sea por unanimidad. Eso sería buenísimo, que el chavismo y la oposición realmente lo voten de esa manera. Pero como decíamos, en el día de ayer, el 12 de febrero, por el tema de un artículo y de unas discrepancias del artículo número 7, se pudo votar hasta el 6. Esto, bueno, lo bueno es eso, de que se escuchan las discrepancias, de que se tratan de debatir, porque precisamente es una instancia de debate, y que lo mejor que resolvieron, lo que les pareció mejor, es posponer esto, ir viendo e ir analizando para que se vote de la manera mejor, más pacífica y que todos y todas queden realmente contentos y que pueda realmente haber una convivencia democrática como tiene que ser realmente. Y en todo este contexto les cuento a todas y Víctor también, que está llevando a cabo, por supuesto, el gobierno, pero en la cabeza de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que también, por lo que he visto en determinados medios y determinadas informaciones, el presidente constitucional Nicolás Maduro ha aprobado, cómo va bien rumbeado el país, cómo va Venezuela bien rumbeado, y es la aprobación hacia la presidenta encargada, porque te cuento y les cuento a todos y todas que hubo una encuesta realizada por Interlaces y que marcó que hay una aprobación de 75% a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, o sea, aprueban de manera muy positiva esta gestión, también tienen una percepción muy positiva sobre la situación económica del país, para dónde está apuntando, cómo va avanzando. El 64% de la población siente que la economía, que el país está mejorando
mejorando. Ya el país estaba mejorando, sin lugar a dudas. Ya se estaba reactivando la economía, que es algo que veníamos hablando ya con del presidente constitucional, de Nicolás Maduro, cuando lo teníamos acá en el país. Y ahora también la gente tiene una percepción muy positiva de cómo va creciendo todo. Y un 77% de personas, también ha revelado Interlaces en la encuesta, consultado a ciudadanos y ciudadanas venezolanas, un 77% se siente esperanzado también, siente esperanzado de que el país va a salir adelante con todas estas características, con la presidenta encargada también. Pero sin lugar a duda, el 75% aprueba de manera positiva la gestión, aparte de todos estos puntos que hemos mencionado y estos puntos también diferentes, con diferentes porcentajes al respecto, Víctor. No, Marina, muy importante, además que ahora sabemos además cuáles son los ánimos allá en Venezuela con todo lo que, lo que a Venezuela le tocó vivir, ¿no? 3 de enero en particular, ¿no? Tú sabes, Marina, también en cuanto a que se tuvo que aplazar la segunda discusión, yo te digo honestamente, ¿no? También es mi perspectiva, se entiende por otra parte, ¿no? Porque me parece que obviamente existe ese tema de diferenciar, ¿no? Entre detenidos y detenidos, ¿no? Porque hasta qué punto de vista se puede amnistiar a prácticamente todos. ¿A qué me refiero? ¿No? Yo veo voces allá en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Diciendo ¿y qué hacer con quienes, por ejemplo, respaldaban o llamaban a prácticamente una agresión exterior, ¿no? Agresión externa contra Venezuela, a una invasión a Venezuela, a sanciones contra Venezuela, ¿no? Es decir, que hay que diferenciar, estos momentos hay que abordarlos, es decir, qué, por ejemplo, hacer con personas como es la señora Machado en particular. Mira, yo vuelvo a repetir, yo no quiero tampoco echar leña al fuego, ¿no? Desde acá, desde Rusia, obviamente, personalmente, pero por otra parte yo entiendo que sí hay cosas de qué hablar, sí hay cosas que precisar, de manera que este proceso me parece absolutamente normal, ¿no? Es decir, la primera discusión fue exitosa en cuanto al, digamos, al acuerdo, ¿no? Al acuerdo de que sí esa ley de amnistía es algo importante, es algo que sí hay que aprobarlo. Ahora entonces a abordar detalles, ¿no? Para que esta ley, para que esta ley sea aprobada por prácticamente todas las partes, ¿no? Eso me parece importante, pero vuelvo a repetir, ¿no? Lo de diferenciar un poquito entre los detenidos y detenidos, espero expresarme bien, ¿no? Me parece que también es un tema que tiene derecho a existir, todo el derecho a existir, ¿no? Porque, mira, yo te digo honestamente, en Rusia tampoco entenderíamos, por ejemplo, amnistía para personas que llamaron a agredir, por ejemplo, nuestro país. Pero bien, yo veo que el proceso allá en Venezuela se avanza de forma inteligente y como tú has dicho, ¿no? Se escucha a todos, absolutamente, se habla. Mira, estas imágenes, vuelvo a repetir, a las autoridades de Venezuela reuniéndose con todas las partes y con las víctimas, ¿no? Y con los familiares de los detenidos. Es absolutamente correcto, me parece, muy correcto. Totalmente, los verdaderos protagonistas es la sociedad, sin lugar a dudas. Entonces a eso es lo que se apunta a la calle, sin lugar a dudas. Pero nos están diciendo que tenemos que pasar al siguiente tema, si te parece, Víctor, así que vamos con el que sigue. Sí, Marina, un tema muy importante que sí merece estar en prácticamente todas las portadas internacionales, porque resulta que a partir del pasado 5 de febrero, todos nosotros, ¿no? El mundo vive en una situación en la que ya no existe, digamos, ningún compromiso entre las principales potencias nucleares, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, que estos dos países, para que se entienda, poseen más del 80% de todo el arsenal nuclear del planeta, ¿no? Entonces, a partir del pasado 5 de febrero ya no existe ningún compromiso jurídico entre estas dos potencias para limitar sus arsenales nucleares. Mira, realmente es algo muy grave. Por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin, advirtiendo en contra de ese escenario, estaba hablando sobre el peligro incluso de una carrera armamentista nuclear, ¿no? Pero bien, ahora estamos en esas circunstancias, ya no existe ningún compromiso jurídico que pueda obligar a las dos partes a limitar sus arsenales nucleares. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos dejó sin respuesta, prácticamente ignoró la invitación, la propuesta rusa de prorrogar el último acuerdo nuclear existente entre Rusia y Estados Unidos. Eso es algo que pasó el pasado 5 de febrero, es decir, expiró ese documento. De manera que ahora prácticamente no hay ningún compromiso jurídico entre los dos países para limitar sus arsenales nucleares. En esas circunstancias, ¿qué es lo que dice Rusia? Rusia dice
que seguirá cumpliendo con esas limitaciones, pero siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo. De manera que ojalá que Estados Unidos haga lo mismo, pero además el porqué de la importancia del tema que estamos abordando ahora mismo, porque desgraciadamente sí hay razones para pensar que Estados Unidos no tiene intención de limitarse o autolimitarse de alguna manera en ese sentido. Bien, ¿cuáles son los hechos? Y también los hechos que también los resalta en particular la parte rusa, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar las declaraciones, además hechas en reiteradas ocasiones por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, en particular a favor de renovar ensayos nucleares en Estados Unidos. Por una parte, además, estamos viendo voces de figuras importantes desde la administración estadounidense prácticamente urgiendo a ampliar el arsenal nuclear estadounidense y además ampliar el despliegue del armamento nuclear estadounidense, en particular en submarinos. Estas voces sí las estamos viendo también desde Rusia. Es algo que desgraciadamente está ocurriendo y en la misma dirección es algo que denuncia no solamente Rusia, también lo denuncia China, en la misma dirección, es decir, en la dirección de no querer autolimitarse. En cuanto a los arsenales nucleares, también apunta a esa intención estadounidense, también lo estábamos abordando en ese programa, de construir la llamada cúpula dorada, ¿no? Es decir, blindar totalmente el territorio estadounidense ante cualquier ataque. Es decir, en estas circunstancias, Estados Unidos podría permitirse ser el primero en utilizar armamento nuclear, en particular en contra de sus adversarios, teniendo garantía de que ningún misil en contra pueda venir a Estados Unidos. De manera que, Marina, desgraciadamente, es en estas circunstancias en las que nos encontramos. Me parece que es muy importante denunciarlo en prácticamente todos los espacios, como también es nuestro espacio, y tampoco dejarnos engañar por argumentos falsos, como por ejemplo lo denunció China. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo está argumentando, ¿no?, su salida de ese pacto nuclear con Rusia? Dice, por ejemplo, que ese pacto no responde a la situación actual. Una situación actual en la que, según Estados Unidos, por ejemplo, China supuestamente no deja de incrementar a un ritmo vertiginoso su arsenal nuclear. Una China que también Estados Unidos incluso acusa a China de supuestamente llevar a cabo ensayos nucleares. Algo que no es posible y algo que no es verdad, porque los ensayos nucleares no se puede ocultarlos de ninguna manera, ¿no? Y sobre todo, países como nosotros, Rusia y Estados Unidos, tienen todos los medios para detectarlo. Así que no es verdad, pero bien, incluso China reaccionó de manera muy fuerte, ¿no?, ante esta acusación por parte de Estados Unidos. Mira, me parece que es un lenguaje poco típico para China, sobre todo en actuales circunstancias, cuando todos, bien, tratan de ser diplomáticos en sus pronunciamientos, ¿no? Pero China sí reaccionó a esas acusaciones por parte de Estados Unidos. Acaba de acusar a Estados Unidos de mentir descaradamente, prácticamente estoy citando, ¿no? Pero bien, ese es el argumento estadounidense para volver a ensayos nucleares, para salir de todos los tratados que limitan los arsenales nucleares. Por ejemplo, señalar a China, decir, pero China no respeta nada, China supuestamente está aumentando su arsenal nuclear. Y Donald Trump lo que están diciendo ahora mismo desde Washington, es que por otra parte no rechazan, ¿no?, poder negociar un nuevo tratado nuclear, pero que también ese tratado, señalan desde Estados Unidos, implique a China. Por ejemplo, Rusia tampoco está en contra. Rusia dice, si pactamos todos, Rusia, Estados Unidos y China, está bien, siempre y cuando China también lo quiera, porque China se opone a esto y hay explicaciones a la oposición de China, porque China dice, primero, nuestro arsenal nuclear chino es enormemente, ¿no?, inferior a lo que tienen ustedes, ¿no?, es decir, Estados Unidos y Rusia, por una parte, ¿no? Y además, otras circunstancias que China tampoco puede ignorarlas, ¿no? Porque mientras que Estados Unidos, por ejemplo, exige a China firmar algún compromiso en cuanto a no aumentar, en cuanto a no desarrollar armamento nuclear, Estados Unidos a la vez, ¿no?, por ejemplo, está aumentando su despliegue militar, colocando misiles en particular en los territorios aliados en la región de Asia-Pacífico, ¿no? De manera que, mira, desde Rusia dicen, está bien, ok, negociamos. Estados Unidos, China, Rusia, con todos los retos que plantee esta cosa para por ejemplo,
para que China quiera, ¿no?, hacerlo, por una parte. Pero además Rusia plantea otra cuestión. Si Estados Unidos, por ejemplo, se muestra preocupado, ¿no?, con los arsenales rusos, con los arsenales chinos, quiere pactar un nuevo acuerdo que involucre a todos estos países, pero ¿por qué Estados Unidos no habla sobre otros países que poseen armas nucleares, como es el caso de Francia y el Reino Unido? Es decir, si pactamos algo nuevo, que realmente participen todos. Es decir, y Estados Unidos, y Rusia, y China, pero además Francia y el Reino Unido, que son aliados estadounidenses y que tienen también grandes arsenales nucleares instalados en el suelo europeo. Entonces, Marina, más o menos esa es la situación. Es decir, nos encontramos, vuelvo a repetir, en una situación en la cual prácticamente no hay nada que impida una nueva carrera armamentista nuclear, desgraciadamente. Y mira, aquí me parece que la buena noticia es la buena voluntad por parte de Rusia. Dice, nosotros seguiremos cumpliendo ese tratado como si existiera, pero siempre y cuando también lo haga Estados Unidos. Totalmente, y bueno, y siempre es la doble moral de Estados Unidos, que por un lado quiere negociar con China, pero por otro lado deja a otros países de lado. Entonces es siempre que uno no sabe con qué se va a encontrar al ignorar a otros países nucleares Estados Unidos. Nunca sabes qué es lo que va a querer, lo que va a decidir. No se sabe tampoco, si bien, como bien dijiste, tiene determinados argumentos, pero ¿cuál es el argumento real y de fondo de que no quiera renovar Estados Unidos? ¿Qué es realmente lo que pasa? ¿Se maneja eso, Víctor? ¿Se maneja ese tipo de información? Porque realmente son esas cosas que a uno los descolocan también, ¿no? Y está bueno tratar de ir al trasfondo de todo, porque argumentos pueden haber 20.000, pero lo real, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando de fondo acá que quieren dejar a un lado a Rusia, por ejemplo? No, mira, Marina, lo real, y prácticamente lo estamos viendo, lo real es que Estados Unidos quiere deshacerse de todos los compromisos, ¿no? En cuanto a poder llevar a cabo ensayos nucleares, en cuanto a poder aumentar su arsenal nuclear y además poder aumentar el despliegue de su arsenal nuclear. Y de ahí prácticamente estamos viendo toda una batería de pretextos para justificarlo de alguna manera, ¿no?, señalando a China, mientras que China no realiza ensayos nucleares. Mira, yo de hecho acabo de explicarte que no es posible, ¿no?, realizar ensayos nucleares sin que nadie lo detecte, sobre todo países con experiencia en este tema, como por ejemplo es el caso de Rusia, ¿no?, en particular, ¿no? De manera que, mira, aquí estamos asistiendo a toda una serie de pretextos y argumentos y además pasos bien concretos, porque no solamente estamos asistiendo, por ejemplo, a la salida unilateral, además estadounidense, de ese pacto nuclear con Rusia, el último tratado que limitaba, ¿no?, a los arsenales nucleares estadounidenses y también rusos, hay que decirlo, ¿no? Pero además, antes de esa salida unilateral de ese tratado, Estados Unidos durante años estaba saliendo de toda una serie de otros tratados en cuanto a limitar los arsenales estratégicos, y no solamente estratégicos, entre Rusia y Estados Unidos en particular. Es decir, desde hace tiempo estamos viendo como, digamos, unos preparativos quizás para acercar a Rusia, para aumentar la presencia estadounidense en diferentes lugares del planeta y también aumentar el despliegue de diferente armamento estadounidense. A juzgar por los hechos, tampoco se descarta la opción de desplegar algún tipo de armamento nuclear. Por ejemplo, en el caso de la región de Asia-Pacífico. Tú sabes, Marina, también en ese sentido, desde nuestra Cancillería, lo dijo el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ¿no?, esta misma semana. Por ejemplo, Estados Unidos no solamente quiere que Rusia de manera unilateral, ¿no?, se deshaga de alguna manera de su armamento nuclear, que también lo haga China. Estados Unidos no quiere asumir ese compromiso, pero también, por ejemplo, quiere que lo haga Corea del Norte, ¿no? Y con razón, además, mira, yo ya estaba citando ese argumento, acabo de hacerlo, de hecho, pero vuelvo a reiterarlo, ¿no? Porque, mira, Estados Unidos, por ejemplo, exige a Corea del Norte que se deshaga de sus arsenales nucleares. Y sí, Sergei Lavrov, que le estamos viendo ahora mismo, plantea la siguiente pregunta: pero ¿cómo pueden exigirlo a Corea del Norte mientras que ustedes ahora mismo están colocando misiles, en particular en Japón, en otros territorios aliados de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífica, apuntando prácticamente de manera abierta contra Corea del Norte, ¿no? Mira, entonces, Marina, desgraciadamente, este es el escenario que estamos viendo ahora mismo. Mira, por otra parte, para quizás no decir solamente cosas negativas, ¿no? Donald Trump, vuelvo a repetir, supuestamente se muestra dispuesto a firmar algún otro documento. Dice que vamos a negociar un documento que sea mejor, que involucre a más países. Ojalá que se dé, ¿no? Ojalá que se dé. Pero por ahora estamos en un momento donde en décadas, por primera vez en muchas décadas, no hay nada que
límite, ¿no? Que impone algunos límites a los arsenales nucleares entre las mayores potencias nucleares del mundo. Algo, mira, que entre sus consecuencias, ¿cuál es además, qué es lo que está denunciando Rusia? Además, cómo resulta que crece el peligro por el aumento, por la ausencia justamente de frenos en cuanto a los arsenales nucleares de Rusia, de Estados Unidos. Entonces los otros países también de una u otra manera podrían empezar a buscar la manera de conseguir también armamento de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque lo ven como la única garantía prácticamente para defenderse en un mundo cada vez más peligroso. De manera que, mira, esto beneficiaría a todos que vuelvan a pactar Rusia y Estados Unidos. Vuelvo a repetir, no fue Rusia en sepultar ese documento. No, no, totalmente, eso está clarísimo. Y está clarísimo que Rusia siempre cumple y Estados Unidos siempre amenaza. Así que esa también es otra realidad. Víctor, tenemos que pasar al siguiente tema, si te parece. Vamos. El siguiente tema es Cuba, que se está recrudeciendo totalmente la situación. Estados Unidos, por supuesto, está recrudeciendo lo que son las sanciones, la agresión ante el pueblo cubano. Recordemos que hay más de 65 años de bloqueo, de sanciones. Cuba, como siempre decimos, es el país con más tiempo de sanciones, de bloqueo económico, el país que tiene más tiempo. Ahora Venezuela es el que mayor número de sanciones tiene. Pero cuando uno habla de tiempo, de permanencia, de más de 65 años, todo lo que implica eso, porque año a año también se va incrementando todo ese problema financiero. No es que un año pasa y zafamos y otro año no, se va incrementando y cada vez se va recrudeciendo más. Y ahora, aparte de todo lo que está pasando, aparte de todo lo que está pasando en América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos, han recrudecido todo, están amenazando con aranceles a países que le vendan petróleo a Cuba, y que no tengas petróleo es igual a no tener prácticamente nada, lamentablemente. No tienen acceso a petróleo, no tienen el tema del transporte. Ahora que también están hablando que si bien mandaron un documento diciendo que hay que quedarse tranquilos, que todavía hay vuelos, cada vez también se está recrudeciendo más el tema del transporte, de los vuelos, y no solo de los vuelos, a ver, de la persona a pie, del día a día. No tener gasolina para poner, para la locomoción, para el bus, para los autos, para las motos, para lo que sea. Entonces, está muy complicada la situación en Cuba. La verdad que si ya venía complicada por tanto tiempo de bloqueo, que siempre está bueno aclarar y no olvidarse y tener un poco de memoria también. El bloqueo, todos los problemas que está teniendo Cuba, es un tema externo, es un tema por culpa del imperialismo de Estados Unidos. No, hay gente que dice, ay, es horrible el gobierno cubano y esto y lo otro. El problema es de afuera. ¿Cómo haces con tantos años de bloqueo, de sanciones financieras para poder continuar adelante? Es prácticamente imposible, y así todo son resilientes, resisten, siguen adelante. Es un país totalmente solidario. Y como es un país solidario, yo creo que cada uno da lo que recibe también, ¿no? Entonces, al ser un país solidario, también la solidaridad está viniendo con el pueblo cubano, porque estamos hablando de que México mandó tipo de alimentos, bueno, no sé si también medicamentos, pero mandó realmente cosas que son útiles en este momento para el pueblo cubano. También estamos hablando de que China apoyó totalmente, bueno, sin lugar a duda, y lo hablarás vos, Víctor, pero el tema de Rusia, al firme también con Cuba y todas las declaraciones que se hicieron al respecto. México también, que hace un rato decía, de alguna manera u otra, la mandataria Sheinbaum desafiando, ¿no? Porque también no es fácil tratar de decir voy a ayudar a tal país cuando tenés comiéndote la oreja, lo digo a lo criollo, a un Donald Trump, que también estás tratando de negociar por otro lado, que estás negociando el tema arancelario, el tema país, el tema esto, lo otro, y en todo esto también decir, bueno, yo sé que tengo determinados problemas
problemas con Estados Unidos, sé que tengo determinadas idas y vueltas, pero igualmente voy a apoyar al país que lo necesita, Venezuela también, por supuesto, apoyando a Cuba, y así como países estos que nombré, muchísimos países más que están teniendo una ayuda internacional de suministros básicos para el país, que es lo que realmente necesitan en este momento. A ver, hoy hablábamos de más de 65 años de sanción, entre 66 y 67 creo que es, si mal no me acuerdo, y el canciller cubano, el canciller Bruno Rodríguez decía precisamente, habemos generaciones que crecieron dentro del bloqueo de las sanciones, que no sabemos lo que es vivir en un país sin este tipo de falencias. Es un horror realmente, es un horror lo que está ocurriendo, porque estamos hablando entre 66 y 67 años, entonces estamos hablando de muchísimas generaciones que lamentablemente han tenido y tienen que pasar por este tipo de sanciones, de bloqueo, de falencias, de falta de. Nosotros a veces nos quejamos de determinadas cosas, pero a ver, cosas que pasan en el momento, uy, nos quedamos sin luz, uy, mirá, nos quedamos sin agua, uy, hoy hay paro de transporte, uy, hoy tal cosa. Pero son cosas esporádicas, cosas que te pueden pasar, que le pueden pasar al vecino, a la vecina. Acá estamos hablando de 65 años que pasa lo mismo. Entonces, la verdad, Víctor, que es un tema totalmente desafiante y un tema que angustia porque le está pasando a un país muy solidario, que nadie merece esto, pero Cuba está dentro de los paisitos primeros que realmente no merecen lo que está ocurriendo, Víctor. Sí, Marina, absolutamente. Y además tú has constatado, ¿no?, que décadas de bloqueo prácticamente, pero a juzgar por los hechos, ahora mismo asistimos a la fase más cruel, ¿no?, de ese bloqueo estadounidense. Tú sabes, además vamos a recordar que Donald Trump es un showman, además. Tú sabes, ¿y por qué lo estoy diciendo? Tú sabes, yo cuando estoy viendo prácticamente la ausencia de alguna manera de compasión, ¿no?, con el sufrimiento del pueblo cubano en estas circunstancias por parte de Estados Unidos, mira, me parece que realmente están viendo lo que están haciendo contra Cuba desde Estados Unidos como un show, ¿no? Como, digamos, un show a los ojos de todo el mundo. Están asfixiando, dijo Claudia Sheinbaum, están ahorcando al pueblo cubano a los ojos de prácticamente todo el mundo. Mira, lo están haciendo en vivo como si se tratase de un show. Mira, algo que obviamente no se puede permitirlo. Estamos viendo que tú constataste perfectamente, mira, la mayoría global está en contra de lo que está haciendo Estados Unidos contra Cuba y también, mira, yo quiero enfatizar el caso de México, que me parece muy digno porque sabemos que ya fueron 800 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron a la isla. Además, México se compromete, por ejemplo, a mantener la conexión aérea con la isla caribeña. Mira, no solamente es el caso de México, que además México dijo que pretende encontrar el problema a los suministros petroleros a Cuba, es decir, encontrar la manera para seguir con los envíos de petróleo a Cuba, como también lo procura hacer Rusia, porque mira, dieron a entender desde nuestras autoridades de que enviarían también crudo desde Rusia a Cuba. En ese sentido, mira, yo también quería resaltar otra línea de acción que podría provenir por parte de Rusia, porque mira, además hay una petrolera rusa, Sarubezhneft, trabajando en suelo cubano. Mira, a juzgar por las declaraciones en particular de nuestro embajador en Cuba, dio a entender que en esas circunstancias una de las líneas de acción implicaría aumentar la extracción de crudo por parte de nuestra petrolera rusa allá en Cuba, ¿no? Algo que podría aliviar de alguna manera la situación energética de la isla. Tú sabes, Marina, en cuanto al apoyo internacional es algo muy importante. Estamos viendo muchos pronunciamientos, además apoyo concreto. Mira, Rusia, por ejemplo, anunció aumentar el apoyo o los envíos de ayuda material, cosas palpables, cosas que van a ayudar al pueblo cubano en los próximos tiempos. Tú sabes, Marina, yo además quiero decirte una cosa. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, en nuestro programa anterior, cuando estábamos hablando sobre el caso venezolano, sobre el aniversario de 13 de enero, yo te estaba citando el caso de cómo lo vivieron los ciudadanos de a pie venezolanos? Mira, ¿yo por qué lo estoy mencionando? Ahora estamos viendo también ejemplo de resistencia verdaderamente heroica. Mira, no son palabras grandes, es simplemente constatar los hechos, ¿no? Resistencia heroica de los ciudadanos de a pie de Cuba. Mira, ¿a qué me refiero? Yo vi algunos reportajes, mira, conmocionan verdaderamente. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, el caso, para que ilustrar un poquito, ¿no? Una profesora cubana
Ahora con esta crisis energética es todo un reto poder venir al colegio donde trabaja. Pero ella sigue llegando cada día al colegio para brindar educación a los niños. ¿Qué significa eso? 7 kilómetros para llegar a la escuela a pie y 7 kilómetros para volver. Y lo hace diariamente. Y dice, yo voy a hacerlo por los niños, pase lo que pase. ¿Hay transporte? No hay transporte. Mira, otro testimonio que pude ver que a mí me conmocionó. Un hospital. Tú además puedes imaginar qué significa. Mira, obviamente lo imaginamos, pero tú puedes además imaginar mis emociones, ¿no? Un hospital, ¿qué significa además poder brindar asistencia no médica a los cubanos en estas circunstancias de crisis energética provocada artificialmente por Estados Unidos, ¿no? Pero mira, yo por ejemplo pude ver el caso de enfermeras que se quedan en hospital, es decir, prácticamente viven ya en el hospital sin salir por varios días por problemas logísticos, pero dicen, nosotros aquí entonces vamos a estar para no afectar el servicio de salud, para poder ayudar a la gente, para que la gente no sufra los problemas logísticos causados por el bloqueo estadounidense. Mira, puedes imaginar la cantidad de esas historias, pero este profesor en particular, ¿no? 7 kilómetros para venir al colegio, para dar clases a los niños, 7 kilómetros para volver, para revisar sus trabajos, para prepararte para el día siguiente. El día siguiente tú vuelves al colegio. Mira, así es el pueblo cubano. Totalmente, así es el pueblo cubano, como vos lo has dicho, y esa también es la verdadera vocación, ¿no? Tanto que hablabas de la enfermera, de las enfermeras, de la maestra, y como decías un rato, ¿no? Uno se queja a veces de que, ay, me pasa tarde el bus, no llego, tal cosa, tal otra, y mira esta gente, 7 kilómetros a diario, otros que se quedan ahí para la logística, no tratar de interrumpirla. La verdad que hay siempre, son esas personas, esos anónimos, esas anónimas, que realmente vale la pena y que está bueno que lo digas porque que siempre traes a colación alguna historia u otra, porque vale la pena resaltar, ¿no? Esos ejemplos de vida que son los verdaderos héroes, las verdaderas heroínas que hacen la diferencia en todo esto que está pasando. Y yo creo que en Cuba hay muchos héroes y heroínas que hacen la diferencia a diario, porque ya lamentablemente también se acostumbraron, como decíamos, a vivir tras estos más de 65 años de bloqueo y de sanciones, a vivir en esta Cuba, y de alguna manera u otra, como también pasa mucho con Venezuela, como cuando hablamos de la resiliencia, se reinventan de alguna manera u otra y siempre logran salir adelante, y siempre con la mejor alegría y con las mejores ganas, porque todas estas cosas, a ver, a quién no les quitaría la alegría, a quién no les quitaría realmente, o quién en ese momento no tendría pensamientos encontrados ante una vida injusta que están pasando. Entonces, a mí la verdad que me llena de emoción cuando veo a países tan solidarios de diferentes continentes, porque mencionamos, ¿no? Con China, Rusia, también hablábamos de México, pero por ejemplo organizaciones sociales de Argentina también están haciendo campañas solidarias, así como también organizaciones sociales en Uruguay y en otros países que se están uniendo todos y todas para esta causa. Hablando con varios analistas internacionales, decían, el mundo tiene que unirse, y tiene que unirse más que nunca ante todas estas adversidades que están pasando realmente. Porque por supuesto, como decíamos hace un rato, cada país tiene sus problemas, tiene su interna, pero cada país también está bueno que se una para ayudar a otros países más allá de los problemas que cada uno tenga. Lo mismo pasa con el ser humano, cuando decimos, bueno, cada uno tenemos nuestros problemas, pero eso no va a quitar que podamos ayudar también al de al lado, que podamos ser solidarios unos con los otros. Entonces, me parece que de todos estos problemas, de todos estos inconvenientes, de todo esto de lo que está pasando, podemos sacar, hoy que hablábamos de lo negativo, de las cosas que estamos diciendo, pero podemos sacar esa parte positiva, porque acá es donde renace el pueblo, ¿no? Acá es donde renace y donde realmente se ve la gente, los países, los que realmente valen la pena y que son solidarios con los que realmente lo necesitan, Víctor.
Sí, Marina, y tú sabes, en cuanto a cosas positivas, también justamente yo quería decir al respecto, porque mira, la situación es difícil, la acabamos de describir, ¿no? Y por otra parte, tú sabes, mucha gente, además lo estamos viendo, ¿no? En entrevistas, en imágenes, además, mucha gente, ¿no? Estamos viendo que los cubanos, por otra parte, mira, no pierden los ánimos. Es algo muy importante, mira, en estas circunstancias tan complejas, mira, se muestran firmes, acá están viviendo, ¿no? La vida continúa, difícil, sí, pero continúa. Es algo que me parece que muchos y muchos deberíamos aprenderlo justamente a los cubanos, por una parte. Además, mira, me parecen positivas en este contexto las declaraciones del propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien constató que a Cuba, en su historia, le tocó pasar por momentos más que difíciles, pero siempre Cuba salió adelante. Mira, por ejemplo, se puede mencionar el llamado periodo especial, cuando Cuba se quedó sin el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Tras justamente el colapso de la Unión Soviética, tras la desintegración de la URSS, pero mira, Cuba no obstante pudo sobrevivir, ¿no? Y además íbamos reconstruyendo ese lazo Rusia y Cuba durante todo ese tiempo. De manera que, mira, estamos viendo a una Cuba que no se doblega. Y además, Marina, yo quizás para terminar, bien, en cuanto a lo que yo quería decir, tú sabes, por otra parte, estoy viendo muchos comentarios en las redes, la gente preguntando, ¿y China? ¿Dónde está? ¿Rusia? ¿Dónde están? Es decir, supuestamente no están ayudando a nuestros países lo suficientemente a Cuba. Mira, para decir una cosa, sí están ayudando, es primero. Segundo, lo explicó perfectamente el portavoz presidencial ruso del Kremlin. Dijo que algunas de las cosas que, por ejemplo, en estos momentos está haciendo Rusia, y no solamente es el caso de Rusia, Rusia prefiere no, digamos, anunciarlas y no hablar públicamente sobre estas cosas. ¿Por qué? Bien, el contexto todos lo entendemos, para no provocar a un país, porque mira, estamos además en una etapa internacional en la que las cosas deben hacerse de manera, vamos a decirlo así, inteligente. De hecho, mira, por ejemplo, este programa lo empezamos con la ley de amnistía y tantas cosas a tener en cuenta, ¿no? Para no arruinar el proceso, para que prospere el proceso. Entonces, es por el bien de Cuba en particular, ¿no? Para, digamos, no decir cosas grandilocuentes y para no anunciar y hacer público demasiadas cosas, ¿no? Así que, mira, paciencia y por favor no caer en pánico, porque ni siquiera los cubanos caen en pánico, sino todo lo contrario. Totalmente, totalmente, Víctor. Y con esas palabras pasamos a nuestro último tema, entonces. Sí, Marino, un tema que a mí me parece interesante y importante, ¿no? Porque este mismo viernes arranca en Europa una nueva edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Mira, para explicar a la gente el porqué de la importancia de este evento y sobre todo de su presente edición, solo recordar que es el principal foro transatlántico prácticamente durante décadas, ¿no? Donde históricamente se reunía a Estados Unidos y Europa para hablar sobre cosas de seguridad y mucho más allá. Por ejemplo, en esta edición, algunas estadísticas, más de 60 jefes de Estado y Gobierno, 65 ministros de Exteriores, de 30 ministros de Defensa en particular. Mira, entonces históricamente sirvió este foro para de alguna manera exhibir e incluso aumentar la alianza también en lo militar entre Europa y Estados Unidos, pero los hechos apuntan a que esta edición se convertiría en una revancha, en una contraofensiva europea contra los crecientes abusos de Donald Trump contra el viejo continente, algo que en el viejo continente no podían imaginarlo, pero es algo que está pasando. Bien, basta con recordar, por ejemplo, el reciente Foro Económico Internacional de Davos, ¿no? Donde la actitud exhibida por Donald Trump al viejo continente, a Europa, fue una actitud prácticamente humillante, justamente hacia el viejo continente. Vamos a recordar, por ejemplo, que de manera más despectiva imposible le dijo a su aliado transatlántico, me parece que ahora podemos entrecomillarlo, ¿no? Hasta qué punto de vista realmente es un aliado. Le dijo, por ejemplo, Groenlandia será estadounidense, por buenas o por las malas, ¿no? Prácticamente le trata de robar territorio, ¿no? A supuestamente aliado, ¿no? En este caso aliado transatlántico. Bien, ¿qué es lo que hace pensar que esta edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich que transcurrirá hasta este domingo? Y seguramente, mira, habla noticias que estarán en todas las portadas internacionales, pero bien, sus organizadores tradicionalmente publican un informe de cara a cada edición y también lo hicieron este año. Ese informe que publicaron este año de cara a esta conferencia es
muy, pero muy duro con Donald Trump. Donald Trump, que se menciona abiertamente en ese documento, y a Donald Trump se le acusa justamente de ser el principal peligro para el orden mundial de posguerra, de ser el principal peligro para el derecho internacional en particular. Y bien, allá, ya te vuelvo a repetir, todo apunta a una revancha, a una contraofensiva europea contra Donald Trump, contra Estados Unidos. Es decir, algunos incluso están augurando que ese foro de alguna manera incluso institucionalizaría la ruptura que ya se convertiría en oficial entre Europa y Estados Unidos. Y además, Marina, tú sabes, lo que está pasando es que hay cada vez más hechos que demuestran que Europa toma en serio, cada vez más en serio, el asunto de su independencia de Estados Unidos y de su autonomía. Mira, están hablando de su propio ejército en particular, para que se entienda, ¿no? Están hablando de prácticamente expulsar, ¿no? O cortar la dependencia de plataformas digitales estadounidenses, de sus redes, como por ejemplo es X, es Facebook. Últimamente estamos viendo, ¿no? Prácticamente multas de la Unión Europea contra X en particular, ¿no? Además, Europa está abandonando herramientas digitales estadounidenses como, mira, conferencias Zoom, es decir, sus plataformas digitales las está abandonando. Procura crear su propio ejército. Mira, entre las últimas noticias que yo también resaltaría, incluso Europa no quiere depender tampoco de las plataformas de pagos internacionales estadounidenses. Ahora, entre los temas centrales allá en la Unión Europea se encuentra la creación de sus propios sistemas de pagos independientes o alternativos, por ejemplo, a Visa y Mastercard. Mira, eso es lo que está pasando. Eso también es algo de lo que se hablará en la conferencia de seguridad de Múnich. Y un hecho también elocuente, Marina, para terminar, ¿no? Porque, mira, Donald Trump y tampoco su vicepresidente se encuentran en esa conferencia de seguridad de Múnich. Es decir, entiende perfectamente cuál es el ambiente y a juzgar por los hechos no quieren exponerse, digamos, a ese ambiente hostil, porque entonces estará representado Estados Unidos por Marco Rubio, ¿no? Secretario del Departamento de Estado estadounidense, y además por figuras estadounidenses, pero en oposición a los republicanos. En particular, bien, entonces, Marina, más o menos el escenario es ese. Me parece que hay algo que realmente vale la pena seguirlo. No, sí, lo bueno que tenemos desde hoy viernes 13 hasta el 15 inclusive, y yo me muero por escuchar esa revancha, ¿no? De la respuesta de Europa ante los dichos poco felices de Estados Unidos en el foro de Davos, como bien lo mencionabas, Víctor. Así que, bueno, van a estar imperdibles estos días para el seguimiento. Vamos a estar seguramente entre esta conferencia de seguridad de Múnich y también entre el carnaval, porque acá que después hablaremos más adelante en otro programa, pero acá se viene el carnaval con todo. Así que va a estar bastante divertida la situación. Dentro de lo que estabas diciendo, pero para comentar los temas de los que se van a estar desarrollando, tanto del 13 al 15, queda poquitos minutos, nos quedan 2 minutos nada más, no me voy a poner a profundizar en cada uno de ellos, pero los titulares de los temas: tensiones transatlánticas y orden internacional, seguridad europea y defensa, ciberseguridad y amenazas tecnológicas, cambios en el orden global y seguridad integral y no tradicional. Así que yo creo que en Múnich seguramente Europa le va a decir a Washington: no somos tu patio trasero. Al menos así tendrían que comenzar cuando vayan a hablar, vayan a decir, vayan a expresarse. Me parece que esa tendría que ser la frase de cabecilla, el no somos tu patio trasero. Y ahí desarrollar lo que quieran, ¿no? Siempre con altura, porque la verdad que lo del foro de Davos, qué bueno que lo trajiste a colación, estuvo bastante complicadito, y que también lo supimos hablar en uno de nuestros programas, y que también ustedes pueden estar buscando cada uno de nuestros programas y ponerse a tiro, porque lo bueno que estos programas también que estamos realizando desde el año pasado, ya cuánto hace, como un año creo yo, son un seguimiento de los temas que vamos desarrollando cada tema, pero es un seguimiento de otro, y se van incorporando cosas y vamos haciendo como un refresh también de los anteriores para ponernos a tiro, pero está bueno que ustedes también puedan hacerlo a través tanto de Sputnik como de Telesur. Víctor, no sé si querías decir algo más de esta temática, sí. Nos queda un minutito. Sí, tú sabes,
Sí, Marina, solamente sí, entiendo que tenemos poquísimo tiempo, solo recordar un hecho, ¿no? En cuanto a la conferencia de seguridad de Múnich, porque mira, para que se entienda, fue ahí donde en el año 2022, pocos prácticamente días antes de la operación militar especial rusa, el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo a Rusia que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Pocos días después, Rusia lanza su operación militar especial. Es decir, además, para entender un poquito cuál es el tono, ¿no?, de esa conferencia de seguridad de Múnich, tradicionalmente, mira, a juzgar por los hechos, este año el tono sería diferente, pero en cualquier caso, mira, yo quiero volver a llamar la atención sobre la siguiente cosa. Cuando Europa llora, derrama las lágrimas de cocodrilo por, digamos, la muerte, ¿no?, del derecho internacional a manos de Estados Unidos. Supuestamente, solamente quería recordar que, que Europa es un gran cómplice justamente de Estados Unidos en sepultarlo, ¿no? Y solamente a Europa comenzó a preocuparlo cuando empezó a tocar a Europa. Es decir, cuando Donald Trump vino y dijo, Groenlandia es nuestra. Antes, mira, eran cómplices prácticamente todo. Pero bien, Marina, coincido contigo en que vale la pena seguirlo, cosas interesantes sí ocurrirán. Bien. Pero no quiero pasar de largo ese punto que dijiste, porque es verdad, o sea, acá no hay ningún santo. Europa no es que porque digamos tal cosa de Estados Unidos y como queremos la respuesta de Europa, no es que somos hinchas de Europa para nada. Y como bien dijiste, acá es todo lo mismo, acá todos somos solidarios hasta que nos tocan el bolsillo. Y bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Todos somos cómplices de determinadas acciones, pero cuando las acciones por parte del imperialismo es en nuestra propia casa, ahí ya somos todos revolucionarios, nos paramos de manos a lo criollo y nos enojamos realmente. Entonces, no. A ver, por eso esto tiene que ver también, está muy bueno este punto que dijiste, porque es en contraposición con la solidaridad de los pueblos que veníamos hablando cuando hablábamos de Cuba, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Entre ser solidarios entre todos, aunque a mí no me esté pasando absolutamente nada, o a mí me esté pasando cosas pero diferentes a que lo que le está pasando al otro, y esa diferencia de la solidaridad con esto de que, bueno, nos ponemos como locos y nos ponemos revolucionarios cuando nos tocan a nosotros. Ahora tocan al resto, a mí no me importa y de hecho hasta soy cómplice tuyo y no me importa nada. Entonces, bueno, acá las dos caras de la moneda importante que remarcamos. Víctor, muchas gracias como siempre por tu grata compañía. Me encanta estar contigo en el programa, así que bueno, y gracias a todos y todas por acompañarnos como siempre, y recuerden, como dijimos hace un rato, seguirnos a través de nuestras redes sociales, de Víctor, de Marina y también de Sputnik y de Telesur, y ponerse al día con cada programa, ¿no, Víctor? Sí, Marina, muchas gracias por tus palabras y obviamente gracias a nuestra audiencia. Un gran abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo. Chau, chau.